Vamos a viajar un momento a la antigua Roma. Pensemos en la ciudad en la cima de su poder, el centro del mundo conocido. Una ciudad gigantesca, pero con un problema igual de grande, uno que amenazaba con pararlo absolutamente todo. Esa es la gran pregunta. ¿Cómo se hace algo así? Porque claro, no es ninguna tontería. Para el Imperio Romano era literalmente una cuestión de vida o muerte. Y la solución que encontraron, bueno, no solo salvó la ciudad, sino que acabó siendo una de las mayores proezas de la ingeniería de la historia. Fijémonos en esta imagen. Capta perfectamente el jaleo, el movimiento constante del comercio en Roma. Es que casi todo, pero todo, llegaba por mar. El problema era que su puerto de toda la vida, el de Ostia, se estaba, por así decirlo, ahogando. La arena, el lodo del río Tíber, lo estaban cegando. Y claro, si los barcos con el grano no podían entrar, Roma sencillamente se moría de hambre. Así que vamos a meternos de lleno en el problemón que se encontró el emperador Trajano al llegar el siglo II. Un desafío que sin duda iba a marcar su legado para siempre. A ver, la situación era crítica, de verdad. El flujo continuo de alimentos, de mercancías, era como el latido del corazón del imperio. Y sin un puerto que funcionara bien, ese corazón estaba a punto de pararse. No valía con una chapuza o un arreglo temporal. Hacía falta algo radical, algo definitivo. Y aquí es, precisamente, donde la cosa se pone interesante. Porque Trajano no se anduvo con ciquitas. No dijo, vamos a arreglar el puerto viejo. No. Decidió hacer algo desde cero. Algo totalmente nuevo. Un proyecto con una ambición, nunca vista hasta entonces. Y ahí lo tenemos. Es que es alucinante, ¿verdad? Han pasado casi 2000 años y la solución de Trajano sigue ahí, perfectamente dibujada en el paisaje. Lo que hizo allá por el 113 fue ordenar una nueva dársena, pero construida hacia el interior, para protegerla bien de las tormentas y del lodo. Y le dio una forma que, a primera vista, parece una locura. Un hexágono perfecto. Pero, a ver, ¿por qué un hexágono? ¿Fue una cuestión de estética? Pues no, para nada. Fue pura genialidad. Pura funcionalidad. Con esa forma podían atracar muchísimos más barcos a la vez en cada uno de sus lados, que medían más de 350 metros. Además, las aguas dentro del hexágono estaban súper calmadas y todo el movimiento de mercancías era mucho más eficiente. O sea, estaba todo pensadísimo. Y es que el puerto no era solo un agujero con agua. ¿Qué va? Era el núcleo de un sistema logístico, de lo más avanzado para la época. Tenían un canal, la Fosa Traiana, que lo conectaba directamente con el Tíber para subir las cosas a Roma. Levantaron un faro monumental para guiar a los barcos. Y en tierra, pues imagínense, almacenes gigantes, los Orrea, acueductos, alcantarillado. Todo funcionaba como un engranaje perfecto. Aquí está la clave de todo. Los romanos no se limitaron a construir un aparcamiento de barcos, no. Crearon un ecosistema comercial entero. Entendieron perfectamente que un puerto es el punto de encuentro entre el mar y la tierra, y que necesita toda una infraestructura detrás. Es un concepto que, la verdad, suena súper moderno. La pregunta del millón es, pero ¿y esto cómo lo hicieron? Porque desde luego no fue por arte de magia. Detrás de todo esto había un conocimiento de ingeniería brutal, un método que habían ido puliendo durante siglos. A ver, es que antes de poner ni una sola piedra, los ingenieros romanos se lo estudiaban todo. Analizaban los vientos, las corrientes, todo para saber cómo orientar el puerto. Incluso mandaban buzos, los llamaban urinátores, y bajaban a coger muestras del fondo para ver si aguantaría el peso. Sabían perfectamente qué tipo de dique o muelle construir en cada sitio, y además tenían un arma secreta. Ese as en la manga era el hormigón hidráulico. Una auténtica revolución. Mezclaban cal con una ceniza volcánica muy especial, la puzolana, y conseguían un mortero que no es que resistiera al agua, es que se endurecía al entrar en contacto con ella. Esto les dio un poder increíble. Podían construir cimientos gigantescos y estructuras enormes directamente dentro del mar. Una pasada. De hecho, algo así no se volvió a ver hasta bien entrado el siglo XVIII. Y aquí se ve lo bien que dominaban esta tecnología. Podían hacer de todo con ella. Por un lado tenemos el puerto de Cesarea, un dique macizo, pesado, una bestia diseñada para aguantar lo que le echaran en mar abierto. Y por otro, el de Puteoli, un muelle súper ligero, elegante, sobre arcos. O sea que lo mismo te construían algo brutalmente fuerte que algo delicado y refinado. Tenían recursos para todo. Bueno, y ahora vamos a ver qué pasó con el puerto. Cómo fue su vida, desde su momento de máximo esplendor hasta su caída, que como veremos era inevitable. Pues mirad, durante casi 2 siglos este puerto fue, sin exagerar, el motor del imperio. Todo pasaba por aquí. El grano de Egipto, el aceite de Hispania, el vino de la Galia. Era un hervidero de gente, de mercancías, de ideas, el lugar que garantizaba que Roma comiera y prosperara. Pero claro, el puerto y el imperio iban de la mano.
Y cuando Roma empezó a flojear allá a finales del siglo III, el puerto también empezó su declive. Las invasiones, los problemas políticos, incluso el río que cambió de curso, todo se juntó para condenarlo. En la Edad Media ya estaba abandonado, fue saqueado y al final la propia naturaleza se lo tragó, enterrándolo bajo metros y metros de lodo. El contraste es que es brutal. Por un lado, un grabado del Renacimiento que todavía se imaginaba el puerto lleno de vida, de barcos, de gente. Y por otro, la realidad de hoy. Silencio, ruinas, los restos de algo que fue grandioso. El cambio es tremendo. Y sin embargo, la historia siempre encuentra la manera de dejarnos pistas. Y vaya pista. Ahí está, el hexágono perfecto de Trajano, pegadito a las pistas del aeropuerto de Fiumicino. Millones de personas despegan y aterrizan ahí cada año, y la mayoría ni se imagina que justo debajo tienen una de las mayores obras de ingeniería de la antigüedad. Está ahí, a la vista de todos, pero oculto. Y todo esto nos lleva a una última reflexión, ¿no? El puerto de Trajano no es solo un montón de ruinas, es un recordatorio de que el pasado, en realidad, está a la vuelta de la esquina. Y nos hace pensar, ¿cuántas otras maravillas, cuántas otras historias increíbles tenemos delante de nuestras narices si no vemos? Quizá la próxima vez que alguien se asome por la ventanilla de un avión vea el mundo con otros ojos.